2 días después de su perfecta boda, todo se desmoronó. Sofía nunca imaginó que su vida cambiaría tan drásticamente, tan violentamente, tan rápido. Los votos aún estaban frescos, las promesas, el amor, todo se sentía bien. Pero esta noche, su mundo sería destrozado. Su nuevo esposo, Daniel, dijo que salía con amigos. Ella le creyó, como siempre lo había hecho. Él era el hombre que le prometió para siempre, el que más confiaba. Pero la confianza puede ser engañosa. A medida que pasaban las horas, se sentía inquieta, aburrida, extrañándolo. Decidió visitar a su madre, Isabella, una mujer que admiraba, alguien en quien creía que Daniel también respetaba. Se suponía que sería una visita simple y reconfortante. Cuando vio el coche de Daniel aparcado fuera del lujoso penthouse de su madre en el Upper East Side, su corazón se detuvo. Él no había mencionado que la iba a visitar. Aún así, sintió algo de consuelo al pensar que probablemente había terminado temprano con sus amigos y había pasado a ver a Isabella. Eran cercanos, después de todo. Sin embargo, algo la carcomía, una sensación que no podía explicar. Al acercarse al penthouse, su mente reproducía los dulces recuerdos de su día de boda, los votos, las promesas. Ella confiaba en él, su compañero de vida. Y aunque había notado su profundo cariño por su madre, quizás más de lo esperado, siempre lo había descartado. ¿Por qué no iba a importarle? Isabella lo había guiado después de que el padre de Sofía falleciera, ayudándolo a convertirse en el hombre que era. Extendió la mano hacia la puerta, sin saber lo que la esperaba. Dentro, todo estaba en silencio, demasiado silencio. Avanzó, sus tacones resonando suavemente en el suelo de mármol. No había voces, ni conversación casual, solo un leve sonido apagado desde arriba. Su estómago se tensó, pero apartó esa sensación, diciéndose que no era nada, solo su imaginación. Sus pies la llevaron hacia el sonido. Con cada paso, su respiración se aceleraba, su corazón latía con fuerza. Estaba a punto de descubrir algo para lo que no estaba preparada, algo que destrozaría su nuevo matrimonio. En la puerta del dormitorio principal, su mano tembló al empujarla. Lo que vio dentro estaba más allá de sus peores pesadillas. Daniel, su esposo, no era quien ella pensaba. Era mucho más peligroso, y el secreto que había escondido llevaría a una tragedia que nadie podría haber previsto. Lo que vio cambiaría todo. Esta es la historia de un amor que no era real, un matrimonio construido sobre mentiras y un secreto tan devastador que llevó a la ruina. Pero, ¿cómo se llegó a esto? ¿Cómo se convirtió un vínculo entre una madre y el esposo de su hija en un romance oculto? ¿Y cómo terminó la vida de una joven novia solo días después de su boda? Para entenderlo, debemos volver al principio, la historia de la familia, la pérdida de un padre y la peligrosa cercanía que siguió. Volvamos, mucho antes de la boda, mucho antes de que el secreto pudiera destruir tantas vidas. El mundo de Daniel García se rompió por primera vez cuando era solo un niño. Su madre, Elena, falleció de repente cuando él tenía solo 6 años. Esto dejó un vacío que el tiempo y el consuelo nunca podrían llenar. Su padre, Robert García, era un hombre severo, fuerte pero incapaz de cuidar a un niño que estaba de duelo. Robert hizo lo mejor que pudo, pero la distancia emocional entre ellos solo creció. Daniel quedó solo para navegar una infancia marcada por el silencio, la pérdida y la ausencia del amor de una madre. Luego, Isabella entró en sus vidas. Robert se volvió a casar cuando Daniel tenía 10 años, y Isabella parecía ser la respuesta a sus oraciones. Con un porte elegante y dispuesta a ser una figura materna, se convirtió en más que una madrastra para Daniel, se convirtió en la presencia maternal que él anhelaba. Con el tiempo, la naturaleza protectora de Isabella permitió que Daniel se abriera, y su vínculo se profundizó. Robert, complacido de ver a su hijo cuidado, se enfocó en trabajar y proveer para ellos. Pero la vida es frágil. Solo unos años después, la tragedia golpeó de nuevo cuando Robert murió repentinamente de un ataque al corazón. Isabella, ahora viuda, se quedó sola para criar a Daniel, que tenía 17 años. Su lujoso penthouse en el Upper East Side, una vez lleno de la presencia de un padre, se convirtió en un lugar de tristeza compartida. El duelo de Daniel por la muerte de su padre reflejaba el de Isabella. Aunque ella solo había estado casada con Robert durante 7 años, su amor por él era profundo. En su dolor, Daniel e Isabella encontraron consuelo el uno en el otro. Aislados por su pérdida compartida, Daniel llegó a ver a Isabella como más que una madrastra. Ella se convirtió en su mundo, su ancla en la tormenta. Pero a medida que pasaban los años, ese vínculo comenzó a cambiar. Al principio,
fue tierno. Isabella continuó cuidando de Daniel como lo haría cualquier madre, cocinando, atendiendo sus necesidades, manteniendo la vida algo normal. Pero a medida que Daniel maduraba, su relación se transformó. Ya no era un niño, y la forma en que miraba a Isabella comenzó a cambiar. Las líneas se difuminaron, aunque nunca hablaron de ello. Lo que alguna vez había sido un vínculo maternal comenzó a sentirse como algo más, algo que no podían definir. Aún de duelo por Robert, Isabella se apoyaba en Daniel para recibir apoyo emocional. El afecto que una vez mostró como madre ahora llevaba un peso más profundo. En su vulnerabilidad, Daniel se convirtió en el que llenaba el vacío. Fue una transformación silenciosa, una mirada que duró demasiado, un toque que se extendió demasiado, un abrazo que se sintió demasiado íntimo. Nunca hablaron de estos momentos, pero ambos sintieron el cambio. Fue en esos pequeños momentos no notados donde su relación cambió de madre e hijastro a algo prohibido. Daniel nunca había salido con nadie, nunca había buscado relaciones fuera del hogar. Su corazón estaba atado a Isabella, aunque no podía explicar por qué. Ella era la única que lo entendía, la que había estado a su lado en cada pérdida. Y Isabella, aunque intentaba suprimir sus crecientes sentimientos, se encontraba cada vez más atraída por el joven que una vez consideró su hijastro. Pasaron los años, y los sentimientos no expresados de Daniel e Isabella solo crecieron. Su romance no ocurrió de la noche a la mañana, se deslizó silenciosamente en sus vidas a medida que el duelo se convertía en afecto y luego en algo más. Para cuando Daniel llegó a sus veintitantos, su conexión había cruzado todas las líneas. Lo que alguna vez fue un vínculo maternal se había transformado en algo completamente diferente. Eran amantes, pero su relación estaba oculta del mundo. Sabían el estigma asociado a un romance así, como la sociedad los juzgaría si alguna vez salía a la luz la verdad. Así que lo mantuvieron en secreto, viviendo en un lujoso penthouse donde solo las paredes conocían su historia. Daniel luchaba con el peso de este secreto. Sus amigos se preguntaban por qué nunca se establecía, por qué no mostraba interés en nadie más. Pero, ¿cómo podría hacerlo? Su corazón estaba atado a Isabella. Siempre que pensaba en salir con alguien, en construir una vida con otra persona, siempre retrocedía a la única amor que había conocido. Isabella, también, vivía una vida de cuidadosa decepción. Para los demás, seguía siendo la madrastra de Daniel, la viuda de Robert García, la elegante mujer que había criado a un niño a través de la tragedia. Nadie sospechaba la verdad. Nadie veía la forma en que se miraban en privado, la manera en que se tocaban cuando nadie estaba mirando. Pero a medida que Daniel entraba en sus 30 años, la presión de conformarse a las expectativas de la sociedad crecía. Ahora un exitoso empresario, estaba rodeado de amigos y colegas que comenzaban a formar sus propias familias. La gente empezó a hacer preguntas: ¿por qué no se había casado? ¿Por qué había pasado toda su vida atado a una mujer que ni siquiera era su madre biológica? Daniel sabía que tenía que elegir. Podía seguir viviendo en secreto o construir una vida que el mundo aceptara. Fue entonces cuando conoció a Sofía. Daniel conoció a Sofía en un momento en que se sentía atrapado. Había pasado su vida bajo la sombra de su romance con Isabella, y el peso de ello era sofocante. Sabía que necesitaba proyectar una nueva imagen, una fachada de normalidad para proteger su secreto. Cuando conoció a Sofía, ella era todo lo que el mundo esperaba de una pareja. Era joven, hermosa, llena de vida, una bocanada de aire fresco. Era exactamente lo que Daniel necesitaba para presentar la ilusión de una relación normal. Ella creía en él, en el amor que pretendía ofrecer. Su cortejo fue apresurado. Sofía, atrapada en el torbellino, creía haber encontrado su para siempre. Daniel le propuso matrimonio, y fue un sueño hecho realidad para ella. Pero para Daniel, todo era una fachada. Su corazón seguía perteneciendo a Isabella, y su romance continuaba, incluso mientras planeaba su boda. Isabella estaba destrozada por la decisión de Daniel de casarse, pero entendía la necesidad de la fachada. Siempre había sabido que su relación no podría existir abiertamente, así que permaneció al lado de Daniel mientras él pronunciaba sus votos a otra mujer, sabiendo que su romance continuaría en secreto. El día de la boda fue perfecto, al menos, eso creía todo el mundo. Desde afuera, parecía el comienzo de una hermosa vida. Daniel estaba erguido en el altar, con Sofía resplandeciente a su lado. Amigos y familiares se reunieron, sonriendo y celebrando la unión de dos almas. Era el tipo de boda con la que la gente sueña, una ceremonia extravagante en una azotea en Nueva York, intercambiando votos bajo las estrellas. Sofía creía cada palabra que decía Daniel, su voz era firme, su mirada tierna. Para todos los que miraban,
parecía un hombre profundamente enamorado, listo para comprometer su vida con la mujer frente a él. Pero debajo de la superficie, oculto de todas esas sonrisas, había una realidad diferente. El corazón de Daniel no estaba en los votos que pronunciaba. Su mente no estaba en la vida que estaba a punto de comenzar con Sofía. Estaba en otro lugar, en alguien más, alguien que observaba desde las sombras, viéndolo. Isabella estaba allí, por supuesto, vestida elegantemente, desempeñando el papel de madre comprensiva. Sonreía en los momentos adecuados, felicitaba a la pareja e incluso abrazaba a Sofía calurosamente. Pero la tensión entre ella y Daniel persistía, oculta en cada mirada, cada toque que duraba un segundo de más. Nadie lo vio, ni Sofía, ni los invitados. Todos estaban envueltos en el espectáculo, convencidos de que este era un momento perfecto. Para los invitados, Daniel era el novio cariñoso, e Isabella era la madre orgullosa. Habían perfeccionado el acto hacía mucho tiempo, manteniendo su secreto enterrado. Y en ese día, con todos los ojos en los recién casados, actuaron a la perfección. A medida que la noche avanzaba, Daniel y Sofía bailaron su primer baile como marido y mujer, rodeados de vítores. El aire estaba lleno de alegría, pero para Daniel se sentía como una mentira cuidadosamente elaborada. Su sonrisa nunca flaqueó, su encanto nunca se desvaneció, pero por dentro, ya contaba los minutos hasta que pudiera escapar. La boda transcurrió sin problemas. No hubo señales de la tensión bajo la superficie, ni pistas para que Sofía o los invitados lo notaran. Al final de la velada, Daniel y Sofía partieron hacia su luna de miel, dejando atrás una multitud convencida de que acababan de presenciar el comienzo de algo hermoso. Pero para Daniel, era solo una extensión de la farsa. Incluso en su luna de miel, sus pensamientos seguían regresando a Isabella. Cada vez que Sofía hablaba sobre su futuro, sobre formar una familia, Daniel asentía, interpretando su papel. Pero la vida con la que ella soñaba se sentía distante de la realidad que estaba viviendo. 2 días después de la boda, regresaron a su moderno penthouse en el centro de Manhattan, y todo parecía normal. Sofía aún disfrutaba de la felicidad de estar recién casada, sin saber la tormenta que se avecinaba. Daniel, sin embargo, sentía el peso de su doble vida crecer. Sabía que el matrimonio solo le había dado más tiempo, que la mentira no podría sostenerse para siempre. Esa noche, Daniel le dijo a Sofía que salía a encontrarse con algunos viejos amigos. Ella no lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? Siempre había estado cercano a sus amigos, y ella confiaba en él completamente. Lo besó en la despedida, lista para una tranquila noche sola. A medida que pasaban las horas, Sofía se sentía inquieta, lo extrañaba, y sin nada más que hacer, decidió visitar a Isabella. Parecía el momento perfecto para acercarse a la mujer que había sido tan solidaria durante la boda. Tomó su abrigo, se subió a su coche y se dirigió al penthouse de Isabella, sin imaginar lo que estaba a punto de descubrir. Cuando llegó y vio que el coche de Daniel ya estaba allí, la confusión la invadió. Él no había mencionado que iba a pasar, y la vista de su coche activó una alarma silenciosa en su mente. Aún así, lo desestimó. Quizás había decidido visitar a su madre antes de reunirse con sus amigos. No era inusual que Daniel revisara cómo estaba Isabella, especialmente considerando lo cercanos que eran. Sofía salió del coche, sintiendo una extraña inquietud pero forzándose a ignorarla. Se acercó al penthouse, esperando encontrar a Daniel e Isabella sentados juntos, charlando, tal vez compartiendo una copa de vino. Pero cuando abrió la puerta, el lugar estaba en silencio. Llamó a Daniel, luego a Isabella, sin respuesta. El silencio se sentía antinatural, pesado. Su corazón latía más rápido mientras se movía por el penthouse, sus pasos resonando en la quietud. Se dirigió hacia el dormitorio principal, su mente llena de pensamientos que intentaba ignorar. En la puerta, escuchó algo, un sonido, una voz apagada detrás de la puerta cerrada. Su mano temblaba mientras alcanzaba el pomo, la inquietud que había estado reprimiendo subiendo a la superficie. La puerta chirrió al abrirse, revelando una escena que destrozó todo lo que Sofía creía saber. Se congeló en el umbral, la respiración atrapada en su garganta mientras la verdad se desvelaba. Enredados en la cama estaban Daniel e Isabella, su esposo y su madre. La vista era incomprensible. La incredulidad la abrumó, rápidamente seguida de la traición y la ira. En ese momento, el mundo de Sofía se derrumbó. La boda, las promesas, la vida que había imaginado con Daniel, todo había sido una mentira. El hombre en quien confiaba,
El hombre que amaba no era quien ella pensaba. Y Isabella, la mujer a quien esperaba abrazar como familia, la había traicionado de la peor manera posible. Un grito se formó en su pecho, pero antes de que pudiera escapar, Daniel estaba de pie. El pánico lo dominó. Todo lo que había tratado de ocultar estaba expuesto. La desesperación se apoderó de él mientras corría hacia Sofía, pensando solo en silenciarla, en detenerla para que no revelara lo que acababa de ver. Sofía, espera. Su voz era frenética, sus manos alcanzándola, desesperado por controlar la situación. Pero Sofía, aturdida y horrorizada, dio un paso atrás, sus instintos gritándole que huyera, que escapara de esta pesadilla. La mente de Daniel corría. No podía dejarla ir, no podía permitir que expusiera el secreto que había definido su vida. La agarró, sin pensar, solo sabiendo que tenía que detenerla. Pero en su pánico, su agarre fue demasiado fuerte. Cuando su mano se cerró alrededor de su brazo, Sofía se retorció para zafarse, su pie atrapándose en el borde del último escalón. Todo sucedió en cámara lenta. Los ojos de Sofía se agrandaron de miedo, y en un momento aterrador, perdió el equilibrio. Su cuerpo se precipitó hacia atrás, sus brazos agitándose mientras caía por las escaleras. El sonido de su cuerpo golpeando los escalones de mármol resonó en el silencio. El corazón de Daniel se hundió al ver cómo caía, impotente para detenerlo. Ella golpeó el suelo en la base de las escaleras con un sordo golpe, su cabeza impactando contra el borde afilado. El silencio que siguió fue asfixiante. Durante un momento, Daniel no pudo moverse. Permaneció congelado en la parte superior de las escaleras, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Su respiración se volvió entrecortada mientras miraba el cuerpo inerte de Sofía. La sangre se acumulaba alrededor de su cabeza, manchando el mármol de un profundo color rojo. El tiempo parecía detenerse. El corazón de Daniel latía con fuerza mientras descendía lentamente las escaleras, sus piernas débiles. Al llegar al fondo, cayó de rodillas junto a ella, sus manos temblando mientras se extendía para tocar. Los ojos de Sofía estaban cerrados, su cuerpo inmóvil. El único sonido en el penthouse era el leve goteo de sangre cayendo al suelo. Una ola de terror se apoderó de Daniel. Esto no debía pasar. No había querido lastimarla, no había pretendido que nada de esto sucediera. Pero ahora, mientras se arrodillaba junto al cuerpo sin vida de su esposa, el peso completo de lo que había hecho se asentó en él. No había forma de deshacer esto. Sofía estaba muerta, y era su culpa. Isabella, aún arriba, se levantó lentamente de la cama, su rostro pálido por la conmoción. Se acercó a la parte superior de las escaleras, aferrándose al pasamanos mientras miraba la escena abajo, su amante, arrodillado junto a su esposa muerta, la hija que había jurado amar y proteger. El horror la golpeó como una ola gigante. Daniel la miró, sus ojos abiertos de par en par por el miedo, sus manos manchadas con la sangre de Sofía. Ninguno habló. No había palabras para la magnitud de lo que acababa de suceder, ninguna manera de deshacer la tragedia que se había desarrollado. Estaban solos en el silencio, unidos por sus acciones. El secreto que habían trabajado tan arduamente para proteger había llevado a una muerte que nunca habrían podido prever. Mientras Daniel miraba el cuerpo sin vida de Sofía, la realidad se hundió en él. Su vida, la vida de Isabella, todo había terminado. Lo que había comenzado como un intento desesperado de mantener oculta su relación prohibida se había transformado en una pesadilla. Ahora, no había escape. Daniel permanecía arrodillado, paralizado por el peso de lo que había sucedido. Sofía yacía muerta a sus pies, e Isabella permanecía congelada en la parte superior de las escaleras. El penthouse estaba en silencio, pero en sus mentes, el caos reinaba. Ambos sabían lo que debía hacerse, pero ninguno se atrevía a decirlo en voz alta. Las manos de Daniel temblaban mientras miraba a Isabella, sus ojos suplicando una salida, cualquier cosa para borrar lo que acababa de suceder. Isabella habló primero, su voz apenas un susurro. No podemos dejar que nadie se entere. Nadie puede descubrir lo nuestro. Su significado era claro. El romance, los años de secreto, todo debía permanecer oculto. La muerte de Sofía no era parte del plan, pero ahora que había ocurrido, tenían que protegerse. La mente de Daniel corría. No podían llamar a la policía, no podían contar a nadie la verdad. Si se descubría, todo se desmoronaría, el romance, las mentiras. Así que tomaron una decisión. Cubrirían todo, harían que pareciera un trágico accidente y esperarían que nadie lo cuestionara. Con manos temblorosas, Daniel e Isabella comenzaron a organizar la escena. Limpiaron cualquier rastro de su presencia. Isabella, aún en shock,
salió de la habitación y se aseguró de que nada la vinculaba con la muerte de Sofía. Daniel, pálido y tembloroso, intentó hacer que pareciera que su esposa simplemente había tropezado y caído por las escaleras. Cada detalle tenía que ser perfecto, la posición de su cuerpo, la forma en que su cabeza golpeó el escalón, todo tenía que parecer natural. Daniel ensayó la llamada en su mente, preparándose. Marcó el 911, su voz densa de emoción forzada. Mi esposa se ahogó. Se cayó por las escaleras. No está respirando. Yo creo que está muerta. La operadora se mantuvo tranquila, guiándolo a través de los pasos, pero Daniel apenas podía concentrarse. Su mente estaba consumida por lo que había hecho y las mentiras que tendría que seguir contando. Los paramédicos llegaron rápidamente, seguidos por la policía. Al principio, la historia parecía plausible. Una pareja de recién casados, un trágico accidente en su penthouse. Daniel interpretó bien su papel, su duelo pareciendo genuino mientras describía cómo Sofía había resbalado y caído. Isabella se mantuvo en segundo plano, callada y compuesta, ofreciendo su apoyo pero diciendo poco. Pero algo en la escena no le parecía correcto a los investigadores. Había pequeñas inconsistencias, detalles que no encajaban del todo. La posición del cuerpo, el comportamiento de Daniel, todo planteaba preguntas. Los detectives comenzaron a indagar más a fondo. Comenzó con una pregunta aquí, una ceja levantada allí, pero pronto comenzaron a surgir más señales de alerta. Los amigos y familiares de Sofía fueron los primeros en hablar. Compartieron historias sobre el comportamiento extraño de Daniel en los meses recientes, la forma en que parecía distraído, la inusual cercanía entre él e Isabella, y cómo Sofía a veces había expresado dudas sobre su matrimonio, aunque no había querido admitirlo abiertamente. Rápidamente se hizo evidente que esto no era solo un trágico accidente. Los investigadores comenzaron a juntar las piezas de la verdad, siguiendo la pista de inconsistencias que Daniel e Isabella habían luchado tan arduamente por ocultar. El día del arresto llegó rápidamente. Ambos fueron llevados a declarar, y la cuidadosamente construida fachada comenzó a desmoronarse. Bajo presión, la historia de Daniel se deshizo. No pudo mantener las mentiras, y la verdad sobre su romance con Isabella salió a la luz gradualmente. La sala del tribunal estaba llena cuando comenzó el juicio. Se había convertido en un espectáculo público, una historia trágica que capturó la atención de todos. Los detalles del romance sorprendieron a quienes conocían a la pareja. Para el mundo exterior, Daniel y Sofía parecían la pareja perfecta. Nadie había sospechado la relación secreta que se gestaba tras puertas cerradas. Los testimonios fueron desgarradores. La familia de Sofía subió al estrado, sus voces temblando de dolor y rabia mientras hablaban sobre la hija que habían perdido. Su madre, apenas conteniendo las lágrimas, recordó la última vez que vio a Sofía, solo días antes de su muerte. Sofía había estado tan feliz, emocionada por comenzar su nueva vida como esposa, sin ser consciente de la oscuridad que acechaba en su matrimonio. Daniel también subió al estrado. Su defensa era débil, un intento en ruinas de justificar lo injustificable. Habló de su trágico pasado, la pérdida de su madre, la muerte de su padre, y cómo esas pérdidas lo habían llevado a los brazos de Isabella. Intentó retratarse como un hombre roto por el duelo, buscando consuelo en la única persona que le quedaba. Pero el jurado no se dejó llevar. Podrían haber sentido lástima por el chico que había sufrido tanto, pero no podían perdonar al hombre que había quitado una vida. El fiscal expuso los hechos. Daniel había engañado a su esposa, mantenido un romance con su suegra, y en su desesperación por ocultarlo, había causado la muerte de Sofía. El testimonio de Isabella fue igualmente difícil de escuchar. Intentó defenderse, alegando que solo había querido cuidar de Daniel después de la muerte de su padre, que nunca había tenido la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Pero sus palabras sonaron vacías. El romance, las mentiras, el encubrimiento, todo era demasiado para excusar. El juicio se prolongó durante semanas, cada día más agotador que el anterior. Amigos y familiares llenaron la sala del tribunal, sus rostros marcados por el dolor mientras escuchaban la historia de traición, el romance y el trágico accidente que le costó la vida a Sofía. El jurado quedó encargado de sopesar el trágico pasado de Daniel contra el terrible crimen que había cometido, luchando por equilibrar al hombre roto con la vida que había quitado. Los momentos finales del juicio estaban cargados de emoción cuando el jurado regresó con su veredicto. La tensión en la sala del tribunal era palpable. Daniel se sentó inmóvil, pálido, mientras Isabella, sentada cerca, miraba al frente,
su expresión inquebrantable. El juez pronunció el veredicto con contundencia. Daniel, declarado culpable de homicidio involuntario, fue condenado a 20 años de prisión. Isabella, condenada como cómplice por el encubrimiento, recibió una sentencia de 10 años. A medida que se leyeron las sentencias, no hubo gritos, ni súplicas, solo la cruda verdad de las consecuencias que ahora enfrentaban. Para quienes observaban, era difícil reconciliar al hombre que estaba frente a ellos con el horror de lo que había ocurrido. Un hombre que alguna vez parecía devoto a su esposa había causado, en un momento de pánico y desesperación, su muerte. Y una madre, que alguna vez fue cuidadora, había permitido que su relación con el esposo de su hija se convirtiera en algo prohibido. La sala del tribunal estaba en silencio mientras los llevaban con las manos esposadas, sus vidas definidas para siempre por las trágicas elecciones que habían tomado. Pero la devastación no terminó con ellos. La familia de Sofía se sentó en silencio, con lágrimas corriendo por sus rostros. La vida de su hija había sido robada, y ninguna sentencia podría devolverla. No solo habían perdido a una hija, sino el futuro que habían soñado, nietos, reuniones familiares y todas las alegrías de ver a alguien construir una vida. El romance de Daniel e Isabella había comenzado en las sombras, pero creció hasta convertirse en algo que consumió todo. El peso de su secreto, la naturaleza prohibida de su relación, había llevado a la muerte de Sofía. Ahora, vivirían con las consecuencias, separados por las paredes de la prisión, atormentados por el recuerdo de lo que habían hecho. En la secuela, la familia de Sofía luchó por reconstruir sus vidas. El duelo era aplastante, un recordatorio constante de la vida que les había sido arrebatada. Amigos y familiares los apoyaron, pero nada podía llenar el vacío dejado por su ausencia. Cada festividad, cada evento familiar, servía como un recordatorio doloroso de lo que podría haber sido. Daniel, encerrado en su celda de prisión, quedó para reflexionar sobre sus elecciones. El duelo que había llevado durante tanto tiempo, la pérdida de su madre, la muerte de su padre, lo había moldeado de maneras que no había comprendido. En lugar de buscar ayuda, en lugar de enfrentar su dolor, lo dejó pudrirse, retorciéndose en algo destructivo. Su amor por Isabella, que alguna vez fue una fuente de consuelo, se convirtió en su caída. Isabella, también, enfrentó las consecuencias de sus decisiones.